El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se burlaban de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Queridos adolescentes, jóvenes, queridos hermanos todos, resumir el mensaje de un bellísimo pasaje como este que acabamos de escuchar, pues es imposible en este momento que tenemos de la celebración eucarística. Por eso recogemos solo algunos elementos que nos ayuden a vivir mejor nuestra vida cristiana. Se entretejen dos historias, como podrán haberse dado cuenta. Una, la de aquel papá llamado Jairo, el alegre, que tiene una hija que está agonizando. Su nombre, el alegre, Jairo, Jair. Sin embargo, tiene una pena, tiene una tristeza. Su hija está agonizando. Por otro lado,
Una mujer que desde hacía 12 años padecía flujos de sangre y que según la ley quedaba impura. Porque si ustedes revisan las leyes del Antiguo Testamento, se decía que cuando a una mujer le llegaba su periodo, quedaba impura y tenía que purificarse. No solo quedaba impura ella, el banco en el que se sentaba quedaba impuro, el catrecillo donde se dormía quedaba impuro, la pared que tocaba quedaba impura, la ropa que vestía quedaba impura, y si tocaba a otra persona también quedaba impura. La mujer terminaba sintiéndose sucia, terminaba sintiéndose maldita, terminaba sintiéndose castigada por Dios. Ser mujer en Israel no era nada sencillo. Ser mujer en Israel no era nada fácil. Los judíos rezaban: gracias, Señor, porque no me hiciste esclavo. Gracias, Señor, porque no me hiciste extranjero. Gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Enseñaban los rabinos que era preferible que una página de la ley, que una página de lo que llamamos el Antiguo Testamento, era preferible que cayera en la lumbre a que cayera en las manos de una mujer. Si ustedes revisan las leyes del Antiguo Testamento, se darán cuenta que cuando una mamá tenía un hijo varón, quedaba impura 40 días. Pero si tenía una niña, entonces quedaba impura 80 días. Ser mujer no era cosa fácil, no era nada sencillo. Imagínense cuando la niña, la mujer, cumplía sus 12 años y empezaba su periodo normal, natural, pues para ella comenzaba en realidad su situación de impureza. Y así, mes tras mes, situación de impureza ante Dios. Esa mujer que padecía flujos de sangre, que ha gastado toda su fortuna buscando que las cosas cambien y no ha conseguido nada, representa al pueblo de Israel, quienes padecen las consecuencias de una ley inhumana, de una ley que no tiene misericordia, de una ley que no tiene compasión, de una ley que no se fija en el ser humano y que muchas veces hunde en la desesperanza a los hijos e hijas de Dios. Esta mujer se ha quedado sin esperanza, la ley no le ha ofrecido nada. Sus líderes religiosos representados en esos médicos de los que habla el Evangelio, lo único que han hecho es comerse todo lo que tenía y ya no le queda nada. Pero oye hablar del profeta de Galilea, oye hablar de Jesús y se atreve a mezclarse entre la multitud para ver si por lo menos puede tocar el manto, la persona de Jesús de Nazaret. Se atreve, digo, porque tenía prohibido acercarse a la gente, porque si tocaba a alguien quedaba impura esa persona también. Y probablemente lo que pasaría es que la regañarían, la correrían y le dirían una serie de cosas por haberse acercado a tocar a alguien que estaba sano. Pero se atrevió. Logró mezclarse entre la gente y tocar el manto de Jesús. Y sucedió a lo mejor mucho más de lo que ella esperaba. Pero quiso volverse a esconder.
Y Jesús comenzó a buscarla. ¿Quién ha tocado mi manto? Y ella escondida. Los discípulos no entienden lo que pasa. Maestro, ¿ves cómo hay un montón de gente alrededor de ti y tú dices que quién te ha tocado? Pero él seguía buscando a la que había sido. Hasta que ella se vio descubierta. Se postró ante Jesús y le confesó toda la verdad. Esperaba un castigo. Esperaba una palabra altisonante, esperaba algún escupitajo, esperaba un golpe, porque había ido en contra de la ley sagrada de Moisés. Pero no recibió eso. Escuchó en sus oídos y sobre todo en su corazón alguien que le decía, hija. Quizás hacía mucho tiempo que nadie le decía esa palabra. Quizás todo el mundo la llamaba como la conocemos también nosotros en el Evangelio, la hemorroísa. No sabemos qué palabras utilizaban para dirigirse a ella. Pero seguro que no le habían dicho hija. La impura, la maldita, la hemorroísa, la measangre quizás. Y nadie le había llamado hija. Todos le habían hablado con desprecio. Todos se dirigían a ella con repugnancia. Porque llevaba 12 años maldita, impura. Hacía mucho tiempo que no recibía una palabra de cariño, una palabra de amor, una palabra de ternura. Y el día que esperaba un castigo, alguien le dijo, hija. ¿Se imaginan cómo se sintió aquella mujer? Cuando todo el mundo quizás utilizaba palabras altisonantes para dirigirse a ella. No crean que la gente era tan buena, era tan como hoy. Que descargamos nuestras frustraciones, nuestros odios contra los demás. Y que nos gusta cargarle calor, como decimos, a aquel que aparece como el patito feo. Pues tengan por seguro que aquella mujer de measangre no la bajaban. Y alguien, Jesús, se acercó, la miró con amor y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe. Si decían que era una pecadora, una impura, una maldita. Y Jesús le dice que tiene fe. Tu fe te ha salvado. Vete en paz, queda libre de tu tormento. Más que de tu enfermedad. Algunas traducciones dicen de tu tormento, queda libre de tu tormento. No te atormentes más con la ley. No te atormentes más con lo que te han dicho. No te atormentes más con lo que has vivido. Tu fe, tienes fe, vive en libertad, vive en paz, vive en armonía. Vive la vida en plenitud. Y no se dice más de esa mujer. Aparecen los otros. No molestes más al maestro. Tu hija está muerta. Ya no hay nada que hacer. Déjalo. Ya, tu hija está muerta. Jesús, basta que tengas fe. Basta que tengas fe. Se fue a la casa de aquel hombre. El alboroto, el griterío, la desesperanza, el cántico de la desesperanza, el cántico de la falta de fe, son los gritos y la desesperación. El cántico de la muerte son los gritos, los lloriqueos y la desesperación que reinaban en aquel lugar. Y Jesús, ¿qué son esos gritos? ¿Qué son esos llantos, esos lloriqueos? La niña no está muerta, está dormida. Y la muerte, que siempre hace de las suyas, se manifiesta a través de aquella gente que dice, y se burlaban de él. Pero Jesús es el vencedor de la muerte.
Se acercó, tomó de la mano a aquella niña y le dijo, Talitá cum, muchacha, levántate. Se levantó y comenzó a caminar. Ahí donde no había esperanza, donde todo parecía perdido, ahí Jesús llegó a inyectar vida, llegó a inyectar esperanza. Nosotros, queridos hermanos, nosotros como la hemorroísa, como esa mujer, nosotros como ese hombre Jairo, nosotros como esa niña muchas veces vivimos la vida sin esperanza. Vivimos la vida como si estuviéramos muertos. Tenemos una autoestima hasta los suelos. Vivimos de capa caída. Algunos nos casamos pensando que ahí estaba la felicidad, que en ese hombre o en esa mujer estaba la felicidad y que íbamos a ser felices. Pero no fue así. Nos salimos de la casa, algunos, pensando que al lado de él o de ella íbamos a ser felices. Y la verdad es que aquello se convirtió en un infierno. Luego tuvimos hijos y dijimos, bueno, los hijos y por los hijos hay que hacer lo que sea. Y pensamos que en ellos estaba la felicidad, la plenitud de la vida. Y resultaron ingratos. Y tampoco. Y hoy seguimos caminando por la vida como si estuviéramos muertos, sin alegría, sin ilusión. Y no nos atrevemos a ir verdaderamente a Jesús, porque nos contentamos con venir a misa cada 8 días. No lo buscamos más. Él tiene la salvación. Él tiene el camino, Él tiene la fortaleza. Pero nos contentamos con pararnos en la casa de Dios, cada 8 días. Y si ya fuimos 3 domingos y faltamos uno, bueno, ¿qué tanto da? ¿Por qué no nos atrevemos a acercarnos a Jesús? ¿Te gustaría que el Evangelio hubiera tenido un final diferente? ¿Te gustaría que el Evangelio dijera, y aquella mujer que padecía flujos de sangre oyó hablar de Jesús, pero no se atrevió a ir porque la ley se lo impedía, y entonces se murió? ¿Te gustaría ese final? ¿Te gustaría el final de aquel hombre que tenía a su hija enferma, oyó hablar de Jesús y dijo, pero ese curandero de pueblo, ¿qué podrá hacer con mi hija? Y no fue a buscar, se quedó junto a su hija y ésta se murió. ¿Te gustaría ese final para el Evangelio? ¿Verdad que nos gusta más el que escuchamos? Pero muchas veces a nuestra vida le ponemos un final diferente, un final triste. Te invitaron a un retiro y no fuiste. Te invitaron a pasar del agua al espíritu y no fuiste. Tenías la posibilidad de asistir un fin de semana para conocer más al Maestro, para conocer más a Jesús, para conocer mejor al Hijo de Dios y no fuiste. Seguiste cargando tu losa hasta el último día de tu vida. Seguiste cargando tus cadenas hasta el último día de tu vida. Seguiste acomplejado hasta el último día de tu vida. Seguiste viviendo como un títere hasta el último día de tu vida. Seguiste paralizado hasta el último día de tu vida. Seguiste infeliz hasta el último día de tu vida, desdichado, frustrado hasta el último día de tu vida. Porque no hiciste lo que Jairo, ir a buscar al Maestro, ir a encontrarte con el Maestro. Porque no hiciste lo que esa mujer, vencer los obstáculos y llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Qué final quieres para la historia de tu vida? ¿Qué final quieres? ¿Que fuiste una madre abnegada que se murió? ¿O que fuiste una mujer que se encontró con Jesús y le encontró sentido a su vida? ¿Qué final quieres para tu vida? ¿Que fuiste un viejo amargado
que se murió y pocos le lloraron, o que alguien dijo, qué bueno que es, o que fuiste un buen hombre que se encontró con Jesús y transformó su vida, y a partir de ahí no fue el mismo. ¿Qué final quieres para tu vida? Tú se lo pones. Tú se lo pones. ¿Qué final quieres? Este fin de semana, queridos hermanos, habrá un retiro que le puede dar sentido a tu vida. Atrévete a vivirlo. Atrévete como ese hombre Jairo a ir a encontrar a Jesús. Tienes tantos problemas en la casa, ve con él y dile, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mis familiares la están pasando mal, Jesús, yo vengo a verte para llevarte a la casa. O como esa mujer, atrévete a vencer los obstáculos que haya, las prohibiciones que haya, los obstáculos que haya para que te puedas acercar a Él, y acércate y toca su manto, su persona, su palabra, su mensaje, su espíritu, para que quedes transformado en nueva criatura. Ponle un final de Dios a tu vida, ponle un final de encuentro de Dios a tu vida, y verás que la vida no vuelve a ser la misma si dejamos solo de venir cada domingo, sino más bien nos encontramos con Él de una manera más constante y más permanente. Que así sea. Amén.